Razones y consecuencias. Como ya lo vimos en toda la sesión anterior, la razón principal o la raíz de los divorcios es la dureza del corazón. Palabras dichas por Jesús, ¿verdad? Que es la dureza del corazón. Mateo 19:8 dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta es la razón principal del porqué de los divorcios, la dureza del corazón del hombre. Además, que vienen muchas otras cosas en la Biblia además de la dureza del corazón del hombre, ¿verdad? Proverbio 28:14 dice así: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, di conmigo, caerá en el mal. El que endurece su corazón. Hay un corazón o un cónyuge que puede estar endurecido y otro cónyuge que puede ser muy confiado. El confiado suele minimizar o no ver, estamos casados, hombre, va a aguantar todo. Pues ni modo, vieja, te tocó esto, ¿no? O ni modo, mi amor, te tocó sufrir, ¿no? O te tocó, como dicen por ahí, bailar con la más fea, o cosas así. Ese es el cónyuge confiado. Ninguno de los dos es correcto, Solo vamos a hacerlo como un ejercicio. Primero, está insatisfecho con el matrimonio, el cónyuge endurecido. Decide que el otro tiene la culpa de todo. ¿Conocen personas así que siempre culpan a la otra persona de todo lo que hacen, no hacen? Qué feo es eso. El confiado no es consciente de la insatisfacción que su esposa está experimentando, su pareja, está experimentando. Esto no es de sexos ni de géneros, Cualquiera, hombres o mujeres, pueden estar endurecidos u hombres o mujeres pueden estar confiados. Endurecido permite que cualquier situación, por pequeña que sea, detone la situación de divorciarse, la decisión de divorciarse. Me hiciste una cara, me tengo que divorciar de ti. Me gritaste, nos divorciamos. Detona cualquier cosa el tema del divorcio. El confiado no está consciente de esa situación, de por qué se enoja tanto, ni de su responsabilidad por haberle hecho algo a su cónyuge, por pequeña que sea. Son de esos de, ¿y yo qué te hice? Nunca saben qué hicieron mal, nunca, ¿no? 3. No comunica abiertamente sus sentimientos, sino que permite que la relación se vaya perjudicando cada día más. El confiado percibe que la relación se ha tornado difícil, pero pues soporta las reacciones de su cónyuge, pues al fin es lo que le tocó, ¿verdad? Ya resignado. Endurecido lleva un diario mental de todas las injusticias que percibe en la relación, ese almacenamiento de ofensas. Ve unas risas, a lo mejor les está haciendo ahí ruido eso. El confiado es consciente del negativismo de su cónyuge, pero no logra identificar cuál es el problema y lo minimiza. El endurecido permanece distante e inconforme, buscando motivos para la ruptura y con eso sentirse justificado, porque va a buscar siempre estar como él es la víctima. El confiado sigue decepcionando a su cónyuge y no se da cuenta de lo mal que está. El endurecido de pronto decide abandonar al otro debido a una crisis o al interés por otra persona. A veces pasa, ¿verdad? Que haya un tercero ya en la mesa. El confiado se sorprende grandemente al saber que su cónyuge está considerando divorciarse. ¿Que nunca vio nada? Pues sí, de repente minimizan todo. El endurecido presiona a su cónyuge para obtener el divorcio. Sí o sí nos divorciamos. El confiado se resiste al divorcio e intenta cambiar su conducta. Eso es un punto a favor. No es suficiente porque es un intento, no es un cambio real a veces. El endurecido se siente completamente justificado y decidido a divorciarse. Cree que tiene todas las razones para hacerlo. El confiado se siente culpable, se puede tornar agresivo, queda devastado por la ruptura del matrimonio. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Pero como ya vimos, el deseo de Dios no es que nos divorciemos, pero sabe que en algunos casos va a pasar. Por lo tanto, sí lo permite en algunos casos. Si hay un permiso de Dios en algunos casos. No es el deseo de Dios, ojo, en el deber ser que decía mi suegro hace ratito, debería no suceder,
pero sucede. Y como Dios sabe cómo es el ser humano, da permisos en algunos casos, permisos, no mandamientos ni derechos, para que no salgan equivocados de aquí. No son mandamientos ni derechos. Entonces, uno de los casos que es el más hablado en la palabra de Dios es la inmoralidad sexual, que es la porneia, que es cualquier acto sexual ilícito, el que se les ocurra, esos. Cualquier acto sexual ilícito. El adulterio es un acto que quebranta el pacto matrimonial. Cuando una persona es infiel, es desleal, se une a otra carne, que no es su carne, todo esto ya genera muchos conflictos en el matrimonio. El cónyuge fiel tiene permiso para divorciarse si había sufrido esta infidelidad comprobada de su pareja, por supuesto. Este permiso es para proteger al que es fiel. Se protege la dignidad y la integridad de quien es fiel. Mateo 19:9. Nos vamos a salir de aquí con Mateo 19 casi que aprendido de memoria, espero yo. Dice Mateo 19:9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a causa de fornicación, que es cualquier tipo de inmoralidad sexual, ¿no? Y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ojo, aquí se está estableciendo que cualquiera que repudia a su mujer, por la razón que sea, como de la escuela de Gilel que ya habíamos visto, donde era, pues nos caemos gordos, ya me habló feo, me gritó por la dureza del corazón, entonces 10,000 cosas. Entonces aquí Jesús dice por causa de fornicación, y si no es por esa causa, puede llegar a adulterar. Tiene que estar bien consciente de cuál es la causa de su divorcio, porque todo inicia con estos pensamientos que son desordenados. Santiago 1, por favor, vamos a Santiago 1, 14 y 15. Lo mencionaba mi suegro hace un momento. Dice: sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿De dónde somos tentados? La concupiscencia es esta maldad, ¿sabes?, que hay en nuestro corazón, y de nuestros propios males somos atraídos y seducidos. Versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ya la pensé, ya la planeé, nos mandamos mensajitos coquetos, ya planeamos vernos, ay, estoy con ella nada más por los hijos, clásica de muchos hombres, que le crea pues quien ignore todo esto, ¿verdad? O bien, no, es que está en alguna situación de salud, o es que tiene que cuidar a su esposa, o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces todo esto inicia con la concupiscencia, y después que ha concebido, la está planeando, pensando, entonces da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, entonces ya el adúltero ya tuvo relaciones sexuales con la otra persona, entonces el pecado ya es consumado, y esto da luz a la muerte. ¿Qué es la muerte en la Biblia? Una separación de Dios, es una muerte espiritual, no es que en ese momento te caes muerto, es una muerte espiritual. Ahí ya te perdimos, pero no te perdimos en el momento que fue consumado el pecado o el acto de adulterio, sino desde que lo estás pensando, desde que lo concientizas, desde que empiezas a armar mentiras. El adulterio es un pecado artesanal, porque se maquila con las manos. Tengo que pensar, planear, organizarme. Sí, tengo que pensarlo, planearlo, organizar mis tiempos, hasta escribir las mentiras que le tengo que decir a la esposa o al esposo y al amante para que me cuadre todo. Es algo artesanal, fuerte, y por eso se empieza a concebir en la mente. Se explica aquí el proceso, aquí en Santiago, porque la concupiscencia atrae, seduce, engendra el pecado, y una vez el pecado te va a llevar a una separación de Cristo. Te mueres espiritualmente. No hay manera, como decía hace un rato mi suegro, de que un cristiano cometa adulterio, si es cristiano, ojo, porque ahí te va a morir, te vas a morir en ese momento, una muerte, repito, espiritual. ¿Y esto por qué sucede? Por el descuido de la comunión espiritual. La falta de una relación íntima y diaria con Dios va a debilitar tu moral. Se te va a hacer fácil hacer lo que quieras, mentir, desordenar tu vida, organizarte para cometer pecados. Se te va a hacer fácil, tu moralidad está debilitada, haciendo, por supuesto,
haciéndote con esto pues mucho más vulnerable a la tentación, porque vas a minimizar lo que está sucediendo alrededor tuyo. Primera de Corintios 10:12. Así que Dios nos dice aquí a todos los que estamos aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La ociosidad y la autocomplacencia, que es como este egoísmo que hablábamos hace ratito, es el caso que le pasó al rey David en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Lo leen en su casa. Es la historia donde David da un ejemplo clásico, ¿no? de que se quedó en su palacio viendo el atardecer, no tenía nada que hacer, estaba de ocioso, y entonces se queda mirando donde no tenía que ver y pasa todo el pecado. ¿Cuántas veces pudo haber visto a esta mujer bañándose? No lo sabemos, porque con una probablemente no haya sido suficiente, probablemente sí, probablemente no lo sabemos, pero ahí está toda esta historia. Porque entonces aquí él bajó la guardia, estaban en tiempos de guerra, bajó la guardia, miró lo que no debía, cayó, pecó y esto lo llevó a la muerte, que después en el Salmo 51 vemos una restauración que vamos a ver más adelante. ¿Por qué pasa esto también del adulterio? Hay una insatisfacción y falta de comunicación en la relación. El libro de Proverbios, nada más lo voy a mencionar, 5, capítulo 15 del versículo al 19, menciona que el beber agua de tu propia cisterna, advirtiendo que el descuido de la intimidad, pasión y compromiso en la relación, pues abre la puerta a buscar por fuera lo que no se tiene en casa. No necesariamente estoy hablando de relaciones sexuales. Lo que hace al amor en la pareja son estos tres elementos: pasión, intimidad y compromiso. Pasión es el amor eros, que es el amor ya así pues pasional, sexual, besos, abrazos, caricias, sexo, lo que se imaginen. Esta es la parte del eros. La intimidad, que es la parte filial, es ser mejores amigos. Que mi pareja sea mi mejor amigo, que sea mi confidente, que me conozca, que de repente una mueca, un sonido de mi voz, sepa el otro. Tenemos como chistes locales, diálogos internos, o sea que solo él y yo nos entendemos. Esta es la intimidad, que seamos íntimos, que seamos cercanos, que nos llevemos muy bien y que sepamos todo el uno del otro, ¿verdad? Que tengamos una relación muy, muy estrecha. Ese es el amor filial, el amor de hermandad. Y el amor de compromiso, que es el amor ágape. El amor de compromiso, el estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, que son los votos que hacemos cuando nos casamos, ¿verdad? Entonces, estos tres elementos hacen que el amor sea amor. El amor que sostiene todo básicamente es el ágape, porque es el compromiso. Pero si solo hay compromiso y no hay intimidad y no hay pasión, no se va a sostener. Si solo hay pasión, cuando tenemos relaciones sexuales somos los mejores del mundo y nos entendemos muy bien, pero no le digo ni los buenos días, no sé a qué hora sale el trabajo, no sé nada de su vida, pues no va a funcionar también. Y a veces el amor, pasión e intimidad es una relación muy abierta, ¿saben? No, sin compromiso, no se sostiene. Para que sea un amor de pareja sano se ocupan los tres elementos y no es negociable. Son los tres tipos de amor que la Biblia nos refiere en Cantares y en Primera de Corintios 13, donde habla de cómo es el amor. Solo lo menciono porque no estamos hablando del matrimonio, estamos hablando del divorcio. Solo es una mención. Entonces, hay una influencia cultural, ¿no? Presión de sociedades a veces con la moral distorsionada, donde normalizan la promiscuidad, le dan mucho valor a la pasión, la parte de hasta arriba. Hay parejas que se conocen en un encuentro sexual, 2 días de conocerse y ya tienen sexo. 2, 3 días de apenas, ni sé si está soltero o casado, pero ya tuvimos sexo. Pura pasión. ¿Dónde va a terminar esta relación? Si se llegan a casar, pues va a terminar mal. La pasión no sostiene absolutamente nada por sí sola. Es parte, sí, pero hay una moralidad tan distorsionada y tan normalizada a la promiscuidad, el engaño, minimizando por supuesto el temor a Dios, porque en la Biblia no hemos encontrado un solo versículo, o al menos yo no, donde Dios permita que las personas forniquen y adulteren. ¿O alguien ha leído lo contrario?
ni lo van a leer, porque no está en la Biblia. Entonces, la promiscuidad, el engaño, es falta y consecuencia de un temor a Dios. O bien, a veces les vale, ¿verdad? Viven tanto en sus placeres, en la autocomplacencia, en lo que yo quiero y en el yoísmo, que les impide o no piensan en la afectación de sus acciones para ellos mismos o para las otras personas. Y hay muchas consecuencias de toda esta destrucción, porque ataca directamente la identidad y el alma. Proverbios: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Pues sí, ¿no? Corrompe su alma, el que tal hace. Consecuencias: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Provoca esto una profunda crisis de identidad, de culpa también y de autorreproche, y a veces vacíos interior. Hay una pérdida de honra también y de reputación. Cuando conocemos a alguien que es adúltero, todos le ponemos la etiqueta. Ahí va el adúltero, ahí va el infiel, no confíes en este porque ya sabes, hay una etiqueta también ahí, de repente. Destruye esa confianza pública y familiar de manera pues inmediata. El adúltero o el infractor se expone a la vergüenza y al oprobio, y es un estigma difícil de borrar, como dice Proverbios 6:33. Esta es una consecuencia y rompe el pacto y genera por supuesto el divorcio. En Mateo 19:9, como ya lo vimos hace un ratito, Jesús identifica la inmoralidad sexual liberando al fiel, por supuesto, si deciden no continuar. Si aquí a alguien le fueron infiel y decide esa persona no continuar, pues está bien. Si decide trabajarlo, está bien también. De alguna forma aquí hay concesiones que Dios nos da para que cuando lleguen a pasar este tipo de situaciones. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mancillas, discusiones, peleas, gritos, todo eso. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Señala la palabra de Dios claramente que Dios juzgará a los adúlteros y a quien persiste en este pecado sin arrepentimiento. Lamentablemente muchas personas que son adúlteras no confiesan nunca su pecado, los cachan. ¿Alguien conoce a alguien? Digo, habrá sus excepciones, pero a la mayoría es descubierto. No viene con una intención de querer cambiar. Ay, esposo, esposa, te fallé, cometí adulterio, te confieso mi pecado porque me quiero arrepentir. No, los cachan. Y además de eso, como están tan endurecidos, se victimizan. Es que por tu culpa, porque no cocinas bien rico los frijoles. Jesús. Y es el corazón del hombre el que lo llevó a esos puntos, como ya lo vimos en Santiago. Señala claramente que Dios va a juzgar a estas personas que no se arrepienten porque están apartados de la comunión con Dios. Es evidente que están apartados de la comunión con Dios, aunque vengan y levanten las manos y aplaudan. No se sorprendan de nada de eso. Eso es nada más en apariencia. Uno nunca sabe cómo es el corazón del hombre más que Dios mismo. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Di conmigo todo lo que sigue: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Me voy a enfocar a los crímenes sexuales que están en el versículo 9. Fornicación, idolatría, adulterio, afeminados, los que se echan con varones. No van a entrar al reino de Dios. Por supuesto, la lista sigue. No minimicen sus conductas, porque Dios no puede ser burlado. Podrán burlarse de mí, podrán burlarse de tu pareja, se pueden burlar entre ustedes, pero Dios lo ve todo. Lo ve todo. Entonces, véanme la cara las veces que quieran, pero Dios no es burlado nunca, nunca. La segunda razón que Dios nos da como una concesión para el divorcio es la violencia familiar. En el mes de febrero hicimos un seminario de 3 horas en relación a la violencia
familiar. No lo han visto, véanlo, no voy a hablar, no me voy a enfocar en este tema, pero ya vimos todo un estudio, un seminario completo referente a la violencia. Entonces, por favor véanlo, porque cualquier tipo de violencia, Dios nos pide que nos alejemos de una vida como esa, porque hay una dignidad que Dios cuida desde el día de la creación hasta que nos llame a su presencia. Entonces hay un cuidado y un respeto hacia ese tema. La violencia jamás ha sido ni será permitida por Dios, jamás. Entonces esa también es una causal de divorcio. Tercera causa de los permisos que Dios nos da: abandono. Abandono. Primera de Corintios 7:15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y este es una causal de divorcio poco hablada, tal vez poco mencionada, pero aquí hay una concesión también. Dice que si el hermano o la hermana no puede estar sujeto a servidumbre en semejante caso. Por eso, si el incrédulo quiere separarse, que se separe. ¿Quién es el incrédulo? Quien no conoce a Dios ni quiere conocerlo, o bien aquí entre nosotros puede haber gente que dice que es, pero no es. Viene y levanta sus manos y sale de aquí y trata con puras groserías a su cónyuge. Ese también es catalogado como un incrédulo. Un incrédulo es aquella persona que no tiene comunión con Dios. Y se nota. ¿En qué se nota? En su trato, cómo son sus relaciones con las personas y más con la pareja. A mí me pueden contar muchas cosas, pero quien duerme en la misma cama de la persona lo conoce mejor que yo, por supuesto. Nadie me conoce, ni mis papás ni mis hermanos me conocen mejor que mi esposo. Ni yo, los papás de mi esposo lo conocen mejor que yo, porque ya tienen muchos años que no viven con él, ni conocen sus mañas, ni las mías, ¿no? No dormimos con él, o sea, a veces se nos hace fácil a nosotros nada más juzgar. Ya se separaron, ya se divorciaron. Qué feo, pero cristiano. ¿Quién te crees que eres para juzgar las vidas ajenas? Tú no duermes con esa persona, no sabes qué clase de o incrédulo o abusivo o violador, no sabes quién es ese, que nada más viene y, sí, santo, por mi culpa. Porque uno se lleva cada sorpresa que aquí entre nosotros puede haber incrédulos. Por eso dice aquí, si el incrédulo se separa, sepárate por favor. Porque dice este pasaje, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Vivir con un incrédulo es tremendo. Es de las peores experiencias que puede tener una persona que no tiene la misma fe. Puede conocer a Dios de manera intelectual, puede saberse la Biblia de memoria si quieres, pero si no la vive, si solo lo dice con sus labios, dice un pasaje en Isaías: vienen y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y luego van a llegar a la presencia de Dios y le van a decir: ay Señor, pero si yo oré por Chonito y se sanó. Y Dios les va a decir, esto está en Mateo: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Esa es la incredulidad. Santo. Entonces, en este caso, el creyente, por ejemplo, no inicia el divorcio. Pero si la parte incrédula insiste en irse, mira, que se vaya, permite que se vaya, porque a veces es que yo lo puedo convertir. ¿Cuántos años te ha demostrado la clase de persona que es? ¿Cuántos años le has compartido? ¿Ha visto tu conducta? ¿Ha visto lo que eres como hombre o como mujer? Y hay un abismo ahí entre querer acercarse a Dios, y si él decide separarse, vete de ahí, o que él se vaya o ella se vaya. Porque dice este pasaje: no estamos sujetos a servidumbre en semejante caso. A paz nos llamó Dios, a paz. Entonces, ¿se le debe permitir el divorcio? Claro que sí. No se debe forzar la permanencia ni a vivir en un estado de conflicto perpetuo. No sabes lo amargo que es eso para una persona. La frase clave aquí es sujeto, que no estamos sujetos a servidumbre. Y esto es muy interesante. Viene del griego doulo, que significa esclavitud. Santo.
A veces están las personas esclavizadas a una relación donde el cónyuge, pues hay mucho sometimiento. En esta relación con un incrédulo puede haber diferentes tipos de violencia. Verbal, como lo hemos hablado, física con golpes, financiera, psicoemocional y bueno, de 10,000 cosas por las que se siente una persona sometida. ¿Por qué razón? Porque está con un incrédulo. ¿Un cristiano actúa de estas maneras? No, aunque venga y te jure que lo es, su vida y su acción es la que demuestra todo lo contrario. Por eso esta es la frase clave, que no estamos sujetos a esta esclavitud en semejante caso, ¿no? Es como quedar libre de ese yugo, y Dios no quiere que seamos esclavos de nadie, ni de un hombre o una mujer que me someta a esta clase de esclavitud, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces queda esa persona que es abandonada. La palabra abandono suena fuerte, pero gloria a Dios por esta concesión que da, porque queda libre de este yugo y sin tema puede divorciarse, porque Dios nos da esa concesión. Dios nos ha llamado a paz, dice este versículo, sino que a paz nos llamó Dios. En un lugar de contienda, en una familia donde hay pleitos, donde hay violencia, donde los hijos crecen y se convierten en esos monstruos también, o esos buenos para nada también, como en todo el actuar de un incrédulo. Piensen en el actuar de un incrédulo. Un incrédulo que de dientes para afuera dice que es cristiano, o que realmente, porque a veces pensamos en incrédulo y tú piensas que le está rezando a una imagen, y no necesariamente son esa clase de incrédulos. No necesariamente, es cualquier persona que no sea Dios su Dios, que no sea Jesucristo su Dios, y poder tener otros dioses, que puede venir acá y darse golpes de pecho. Ese está actuando como un incrédulo. Entonces, si esa persona decide separarse, gloria a Dios, porque Dios nos da esa concesión. Dios nos llama a paz. El evangelio no busca atrapar a las personas en un ambiente hostil, ni de violencia, ni de malos tratos en ningún aspecto, ni de prohibiciones para que te acerques o no te acerques a Dios. Tú vete a la iglesia, pero un domingo sí y un domingo no. Estamos hablando de otro incrédulo, ¿verdad? Entonces Dios no nos llama a vivir en un ambiente de esta hostilidad, con esta amargura, destruyéndonos constantemente, sino que estar en paz. Si tu relación no está en paz y tú solamente estás señalando a la otra persona como la única responsable y culpable de tu infelicidad, estás en un error, porque tienes que asumir también tus consecuencias, tus acciones. Por eso, repito, Dios no busca nunca, ni el evangelio, atrapar a personas en un ambiente de violencia, de permanencia hasta que la muerte los separe, cuando hay un ambiente de esta manera, cuando se vive bajo este yugo, cuando eres esclavo y no libre. Dios nos dio libertad. ¿Quién se cree ese incircunciso para aprisionarte? O incircuncisa, uno nunca sabe. Luego andas buscándote allá filisteas también, que te van a prisionar, porque no te van a dejar pues ser libre. Entonces, no estamos sujetos a servidumbre. Primera causa, con permiso de divorcio, ¿cuál es? Fuerte, ¿cómo? Adulterio o cualquier caso de inmoralidad sexual. Segunda causa, violencia familiar. De cualquier tipo de violencia es insostenible. Ojo, vean el seminario, por favor. No todo lo que se le pone en el título de violencia lo es. Acuérdense, tenemos una regla para medir lo que es la consistencia en el día a día. No porque se enojó una vez y ya entonces es violento. Es un enojo mal encausado, pero si es la constancia en el hábito, ya es violencia. Tercera causa, abandono por el incrédulo. ¿El incrédulo quién es? ¿Puede estar aquí entre nosotros? Claro que sí. ¿Puede hincarse ante una imagen? También. ¿Puede haber prohibiciones? También. Entonces, estas tres causas que aquí la Biblia nos manifiesta como concesiones y permisos, las personas que se divorcian solo asegúrense de que cubran estas causales. Por supuesto, hay matrimonios que están al borde de la separación. Hay muchas causas, muchas veces. Por eso te he dicho,
Por eso la Biblia enseña en Mateo que es la dureza del corazón lo que lleva a tener diversas causas. Y en algunas causas donde ya hay adulterio, violencia, o que la persona es incrédula, aunque traiga el caparazón de que parece que es cristiano, no dormimos con ellos, no sabemos cómo piensan, qué sienten, no sabemos lo que pasa en la intimidad de su casa, solo quien duerme con ellos lo sabe. No juzguen. Vamos a la tercera ahorita en un ratito para ver un poco de cómo es el acompañamiento. La iglesia cristiana es bien juiciosa, nos encanta señalar, y lo digo porque también yo soy cristiana, ¿verdad? La iglesia cristiana ha sido bien juiciosa, señala y juzga, pero no sabe qué pasa en la intimidad de los hogares. Nada más dice, divorciado, etiqueta, divorciada, etiqueta. Y juzgamos de una forma a veces severa. Tú no conoces, podrás conocer una parte de la historia, pero quien conoce la intención, el peso del corazón, solamente es Dios. Lamentablemente en mi experiencia me ha tocado, en mi experiencia como consejera cristiana y como terapeuta, me ha tocado acompañar a muchos divorcios. Hay divorcios que terminan de una forma saludable y hay divorcios que terminan en el juzgado de una manera espantosa, lamentablemente. ¿Y eso por qué sucede? Por la dureza del corazón del hombre, no por otras razones. A veces a mí me han señalado como que, es que tú les dijiste que se divorciaran. ¿Cómo te explico que su corazón, desde cuándo está endurecido? A veces vienen a mí nada más para que les diga sí o no, o pues como tú quieras. Digo, no puedo decir ni sí ni no, ¿verdad? Pero sí les digo, esto es lo que tú quieres, hazlo. ¿Hay razones? Vas. Razones como estas, razones de peso. Muchas personas que se han divorciado aquí en Luz y Salvación tienen razones para divorciarse. Les digo para que dejen de andar señalando y juzgando. Tienen razones. Hay otras a lo mejor con deseo de hacerlo. Tienen razones. Tienen razones. Y las razones son en mucho estas que acabo de mencionar y las que mencioné en el pasaje, en la conferencia número 1. A veces solo señalamos y somos muy severos y criticamos y decimos, tú no sabes, aquella persona que está derramando, está hincada, está derramando su alma a Dios, cómo está de dolida, la traicionaron, la hirieron, o ve tú a saber qué pasó, o la persona con la que vivieron incrédulo. No sabemos. Y los que están, algunos, repito, que pueden divorciarse en Luz y Salvación, o el cristiano que se te ocurra y que se te venga a la mente, tiene razones. Y la iglesia cristiana necesita ser un refugio, no un lugar de juicio y señalamiento. Pastor, ¿quiere comentar algo? Cuando vemos las causales de divorcio en la Biblia, a veces cuando las separamos, podríamos decir que es difícil como diferenciar cuando solamente es el incrédulo el que se quiere separar. Pero ya en la práctica es muy natural. Es decir, cuando un incrédulo es incrédulo, se nota. ¿Sí? Y entonces casi siempre viene en combo. O sea, el incrédulo va a ser violento. Y la violencia la va a expresar sostenidamente y de diferentes formas. O sea, va a esclavizar a la persona, sea un hombre o una mujer. O sea, lo va a sobajar, lo va a humillar, lo va a estar destruyendo, inclusive orillando al suicidio. O sea, esa persona va a llegar a un estado que está vivo, pero se quiere morir. Y digo que viene en un combo porque el incrédulo casi siempre va a terminar adulterando. O sea, se va a manifestar la violencia con adulterio, que simplemente van a refrendar que es un incrédulo. Es decir, que no practica lo que Jesús nos ha enseñado. Así que lo menciono porque de repente pudieran pensar, es que si no adultera y si no es violento pero es incrédulo, siempre viene en combo. Y es como muy obvio cuando ya una persona, y no solo lo hace una vez, también el tema sexual es reiterado, porque lo hace una vez y lo hace otra vez y lo hace otra vez. Entonces, en tales circunstancias, ama a Dios, no se divorcia porque está esperando un cambio en la persona. O sea, lo único que lo detiene de no divorciarse es Dios.
Pero Dios dice, si es un incrédulo, entonces, y si está haciendo todas estas cosas, sepárate. Porque cuando hablamos de violencia, estamos hablando ya de que las personas, repito, se quieren quitar la vida o les quitan la vida. Sí, estamos hablando ya de algo muy, muy grave. Y cuando hablamos de adulterio, estamos hablando de lo mismo. Inclusive de que puedas tú ser infectado por las acciones que tiene una pareja. Entonces, es muy contundente, tiene todo el sentido cuando lo sacamos del texto y pensamos un poquito en cómo realmente sucede en la vida diaria. Creo que es muy obvio nosotros poder ubicar a este tipo de personas. Las personas que aquí han llegado a separarse, nosotros creo que hasta el momento, tal vez, no conozco, no recuerdo de alguien que se haya separado realmente por una razón insignificante. O sea, siempre hemos mitigado, detenido, animado a la esperanza, a la oración, esperando ese cambio. Pero hay un momento donde ya es insostenible. ¿Por qué? Porque estas acciones son reiteradas y están destruyendo a la persona. Y ni siquiera así nosotros les decimos que se divorcien, porque esa es una decisión personalísima. Como todas las decisiones que tomamos, las tomamos de manera individual. Nosotros como pastores simplemente orientamos y enseñamos la verdad, pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones y mucho más cuando se trata de una separación, que es algo que va a trascender muchísimo. Ese nada más era el apunte que quería hacer. Muchas veces pasa que cuando la persona que es cristiana, lo que el pastor mencionaba, es que se queda solo por el compromiso. Si no hay intimidad, que es la parte de ser cercanos, conocernos, amarnos desde una hermandad, complicidad, acompañamiento, estar, ¿sabes? Si no hay eso y si no hay pasión, no se va a sostener el amor. Esto pesa mucho a los cristianos. Lo menciono porque a veces aguantan muchas cosas porque creen que el amor es sacrificio vivo. Ese amor sí existe, pero para Dios, no para un ser humano. Por eso en el pasaje de 1 de Corintios nos enseña que no estamos sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llama el Señor. Pesa mucho a los cristianos el compromiso, porque tenemos un deber ser todos nosotros y una moral que tenemos que seguir cuidando, y amén, gloria a Dios. Pero cuando haya los abusos que mencionábamos hace un momento, de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de maltratos físicos, emocionales, sexuales y demás, hay personas, hombres o mujeres, que pueden ser violentas sexualmente y eso es tipificado por la ley. Aunque estén casados, no les exime de que haya ahí violaciones o cosas aberrantes. Entonces, el compromiso es muy correcto y es muy sano, pero cuiden las relaciones de intimidad y de pasión de forma correcta para que se establezcan los parámetros correctos de amor y no te quedes con una persona amargándote toda tu vida solo por compromiso, porque Dios no quiere eso. Dios no nos llama a servidumbre. Apréndanse estos pasajes. ¿Preguntas? En este caso, por ejemplo, si hay una mujer cristiana que se acerca al Señor, que se casa, que el hombre adultera, fornica, hay una separación, pero la mujer, ¿qué tendría que contestar a todas las preguntas de la iglesia o el que la señalan y le dicen, o se imaginan que ella es la culpable cuando la realidad es que no? Entonces, ¿cómo carga ella el no querer responder a cada uno y decirles, yo no fui, fue él? ¿Cómo ella podría quedarse reservado eso para ella y decir, no quiero comentar nada a nadie? Y se queda con ese pensamiento, el decir, a mí me tachan de mala, cuando ella en realidad es la víctima. Excelente pregunta, gracias Sara. ¿Qué haría la iglesia? Porque esto es el pan nuestro, por eso les decía hace un ratito, la iglesia es bien juzgona, criticona y señala.
¿Qué hacer? Vamos a ver esto en la siguiente conferencia con más detalle, justo, pero respuestas incómodas. Ahorita no quiero hablar del tema. Pero es que, ¿por qué no viene tu marido? ¿Por qué no viene tu mujer? Híjole, hermano, no quiero hablar del tema ahorita. Respuestas incómodas. Para quien escuche esas respuestas incómodas, respete eso. Está pasando un proceso que tú desconoces. No juzgues, no critiques, no señales, no nada, porque con la misma vara con la que mides, tú vas a ser medido. Aguas con eso. Entonces, en este punto sugiero respuestas incómodas. Que a las personas que han pasado por esto en Luz y Salvación es lo que les digo, den respuestas incómodas. Es que si me preguntaron por Chonita, la semana pasada por Chonito, lo que quieras decir, dilo. Si no quieres hablar, diles, no quiero hablar. Eso va a incomodar a la persona que está siendo, pues, invasiva, metiche o crítico, no sé, porque hay de todo, ¿verdad? Hay quien sí se preocupa de una manera honesta, hay quien nada más le gusta el chisme, hay de todo. No vamos a señalar a todos, ¿verdad? Pero respuestas incómodas. No quiero hablar de eso, no me preguntes por la persona, estamos pasando una situación complicada, no quiero hablar del tema y que se manifieste un rotundo no por ahora. Y eso va a incomodar a quien pregunta y va a generar que pues, no tome distancia. Gracias por la pregunta. Vamos a abordar esto un poquito más a fondo en la siguiente plenaria, en la siguiente conferencia. 10 minutos de descanso. ¿Antes alguien más? Pastora, a mí me llamó mucho la atención el pasaje donde menciona lo de la concupiscencia, porque pareciera un diagramita así como que A te lleva a B y va a ser C y va a ser D, pero me quedé pensando en esto, esa naturaleza ¿se va a quitar en algún momento o todo el tiempo voy a estar ahí con abrir esa puerta y dejarla ir más, ¿no? Gracias, excelente pregunta también que me puso a pensar. Justo tenemos como humanos pues debilidades, ninguno de nosotros somos perfectos, nuestro corazón de repente falla, de repente abrimos puertas, de repente no nos cuidamos. Dentro de nuestra debilidad y de nuestra humanidad, pues hay cosas que están de forma natural, como puede ser la concupiscencia, y digo puede ser, tendría que estudiar un poquito más a profundo, un poco solo el tema de la concupiscencia, pero refiriéndome a debilidades humanas, pues va a haber tentaciones, va a haber, aquí el punto nada más de que esto esté sometido, es que mi voluntad siempre esté sometida a la de Dios, para que entonces toda esta humanidad que tenemos, nuestra carne sigue estando pues de alguna forma sometida, porque aquí el problema sería ¿por qué volteo a ver algo que sé que no debo de ver? Por ejemplo, si soy un hombre que le gustan mucho las mujeres y pues veo que viene Chonita con la falda corta y de repente se sienta de esta manera, ¿por qué yo hago esto? En lugar de mejor evado. Y hay un pasaje muy interesante que lo voy a abordar un poquito más a profundidad en el siguiente tema, donde Jesús les dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. O sea, no de manera literal, pero ¿qué destruye eso? Justo, Dios, esto que tengo aquí, mi concupiscencia, en este punto de debilidad humana, sácala de mi vida, y ahí está un sometimiento. Y ahí está donde nosotros pues vamos sometiendo a todas estas debilidades. Lo manifestaría ahorita como debilidades, tendría que estudiar un poco el tema de concupiscencia, pero gracias por tu pregunta. Pastor, ¿quieres comentar algo? Hay un pasaje en Romanos capítulo 3 que dice que no hay quien busque a Dios, todos hicieron lo malo. El hombre necesita permanecer en Dios porque el hombre es malo, es malísimo. Y por eso el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si nosotros permanecemos en Dios, vamos a estar fortalecidos para no ceder a las tentaciones que salen de nosotros y las que vengan también de afuera. Eso no se va a acabar nunca. En lo personal llevo 20 años como cristiano y aquí hay varios que tienen muchos años. Si el hombre descuida su relación con el Señor,
los malos deseos se van a multiplicar. Y también no vas a tener la fortaleza para tú no ceder a esos malos deseos. Así que la Biblia dice que nos llenemos del Espíritu Santo, lo cual tenemos que hacer todo el tiempo. Esa es la manera, dice el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. ¿Cómo? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Los corintios, Pablo dijo a los corintios, a los de iglesia de Corinto, les dijo, ¿iniciaron en el Espíritu y terminarán en la carne? Así que un hijo de Dios, si descuida su relación con Dios, como David, ¿qué le pasó a David? Lo dijo ya la pastora, terminó asesinando y adulterando y haciendo blasfemar a la gente, porque se convirtió en una piedra gigante de tropiezo para muchas personas. El apóstol Pablo decía, cada día muero. Es una decisión personalísima y diaria el nosotros morir a nuestros malos deseos o crucificar nuestra carne. Entonces, si el hombre de Dios o la mujer de Dios descuida su relación con Dios, espérate lo peor. Claro, hay una restauración, hay una gracia, hay una misericordia de Dios para el Hijo de Dios, pero no te vas a ahorrar la disciplina. Y como la pastora lo va a mencionar más adelante, el hombre que comete adulterio, o la mujer, no quedará impune. Y hay muchas consecuencias que también la pastora va a comentar más tarde. Sí, yo quería hacer una pregunta. En el siguiente tema, vas a tomar el tema espiritual, en cuanto también, porque Dios me lleva a pensar ahorita en el divorcio espiritual de la iglesia con Dios, que es el esposo, con Jesús, que es el esposo. ¿Sí? Entonces me lleva también, porque ahí es muy importante, porque causas de divorcio para con nuestro amado esposo que es Jesucristo como iglesia, ¿sí? Hay causantes también, fornicación, haciendo cosas que son desagradables a Dios. Adulterio, cambiar, andar de fe en fe, ¿sí? Andar de fe en fe, entonces ese adulterio también causa para un divorcio, se habla de divorcio como separación, una separación, ¿sí? Y que puede ser hasta eterna, ¿sí? En la palabra de Dios la relación matrimonial es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Es un reflejo, es un espejo, en pocas palabras. Las mismas razones de divorcio relacional entre humanos son las mismas como espirituales, por decirlo de esta manera. El adulterio, como bien lo acaba de decir, la palabra enseña mucho de adulterio y lo relaciona entre hombre y mujer y lo relaciona entre Dios y la iglesia. Isaías, Oseas, almas adúlteras que el apóstol Pablo escribe en Romanos 1, vemos una infinidad de cómo el ser humano adultera en cuanto a la fe. Vemos una infinidad de cómo un no creyente, pues evidentemente simplemente por sus conductas está lejos de Dios, ¿no? Y vemos una infinidad de cómo el ser humano genera violencia y todos los violentos, como acabamos de leer también en la palabra, no heredan el reino de Dios. Así que es ese mismo espejo, lamentablemente. Te divorcias a veces en la tierra, pero tu relación se puede restaurar, por supuesto. Te divorcias del Señor por tus acciones, tus conductas, tus maldades, tus malos hábitos. Hay una probabilidad de arrepentimiento, siempre hay esperanza de arrepentimiento, pero la cosa es que hay arrepentimiento genuino. Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después de haber concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y es eso, la muerte espiritual, que el día que te mueras de forma física pues te va a llevar una muerte eterna, es decir, al infierno. Al infierno, exacto.